nosotros somos el grupo 5. Yo soy Mariana Erazo. Yo Valentina Gómez. Yo Juan Felipe Soler. Y yo soy Sara Sofía Sara. Y vamos a hablar de la lectura del Bogotazo y la Universidad de los Andes. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante, como que pues el Bogotazo coincidió con la creación, pues fundación de la universidad, y pues eso fue como un claro ejemplo de cómo Colombia necesitaba un momento de un enfoque educacional, y la universidad fue lo que proporcionó esto, y también como una manera de educación que estuviera como desligada de esa política popular que se estaba viendo con Gaitán. Y pues es algo que hasta hoy en día pues se puede ver. La universidad tiene un sistema de educación muy estructurado que ha continuado desde su creación. Bueno, yo hilándolo un poco a los temas pasados, me parece muy interesante lo que se habló de la chicha, ya que estuvimos como hablando de eso en la clase anterior, y como había como una especie de prejuicio a la gente que tomaba chicha e incluso se prohibió en algún punto. Y pues me parece interesante que como temas, términos que aún se usan como guache o como despectivamente, salieron de la gente que tomaba chicha, como para usarlo de forma despectiva. También me pareció interesante cómo explican cómo los términos, digamos, de personas que no estaban de acuerdo con Gaitán y le decían como el indio Gaitán o el negro Gaitán, cuando pues no tenía relación con lo que él era como persona. Eso también habla un poco de cómo la sociedad colombiana de esa época como que tenía pues racismos internos y creían que llamar hacia alguien era de forma despectiva. Uno de los temas que a mí me interesó fue un dato que yo no sabía, que era lo de los bienes culturales de Gaitán, que se reunían en un teatro y él pues empezaba a dar discursos sobre su ideología y los demás pensamientos. Me parece como importante, también relacionado a las anteriores lecturas, como que ese tipo de comunicación como personal se ha perdido un poco, y pues sí, como que llegaba a muchas personas, no solamente en el teatro, sino también se transmitía por radio. Pues sí, me pareció algo interesante. Sí, y pues él como que empezó a construir una política popular, y algo muy interesante es que decían que era como la cura homeopática del país, que generalmente como que los políticos buscan aislar los problemas o pues tomar como cierta raíz de ahí, pero buscar otras nuevas soluciones para la sociedad, mientras que Gaitán era como tratar de curar a la sociedad con lo mismo que lo habían estimado antes. Entonces eso me pareció como muy interesante. Bueno, y también como en la lectura introducen como la política pues hizo parte de que se creara la universidad, ya que como que en esa época se necesitaba mucha más educación. También se habla de nuevo como entrar a la Universidad de los Andes significaba irse del país en algún punto, y eso era lo que se buscaba. Y como que el autor también habla de que era como elegante estudiar acá, pero también había como otra dualidad de que habían como los términos de cuchilla y como la gente no solo estaba preocupada de pasar, sino también de que se tenían que ir. Entonces eso también es interesante ver que se vuelve a repetir en lo que hemos visto en el curso. También de pronto como a nivel de educación de Colombia, como de todo lo que mencionaron, creo que pues desde 1948 hasta hoy en día pues se ha visto un crecimiento como en esa cultura ciudadana, como que ahora las personas son mucho más conscientes como del otro, de la ciudad. Todavía nos falta mucho por crecer, pero digamos como términos respectivos, digamos hoy en día es muy malo referirse a alguien de esa forma, entonces creo que como sociedad también es una muestra de que existe. Sí, pues otro de los temas que me llamó la atención fue el tema de los ferrocarriles, que durante esa época no lograron como tener el éxito esperado, que si no estoy mal duró como en el funcionamiento esperado solamente una semana, entonces como que no se pudo como conectar con el resto del país. Eso me pareció algo que no sabía, pues interesante. También hablaban sobre las hipótesis del asesinato de Gaitán, y algo muy interesante fue que mencionaban que pues como que ya se sabía que esto iba a suceder, porque decían que en Barranquilla como que empezaron los incendios como 5 minutos antes de que sucediera, que sucedió pues como a la 1:05 de la tarde, pero empezó como antes en Barranquilla. Sí, también hablando de eso, también que tal vez estaba relacionado con el gobierno británico, porque eso como que favorecía lo de las
teorías conspiranoicas